sailburuari. Gaur garapen iraukortasun eta ingurumen sailburuak azalpen zabal bat eman digu. Gaur jakin denez, Aize Indar elkarte publiko-pribatuak agertu dituen asmo berriei buruz, 4 aizerrota parke berri sortzeko proposamenari buruz, eta, gobernu batzordean interesgarri ikusi dugu, Arantza Tapia sailburuak valorazio bat egitea albiste honen inguruan duen garrantziagatik. La consejera Arantza Tapia ha realizado una presentación y una valoración del proyecto o de la petición de proyecto que se ha conocido esta misma mañana, en la que la sociedad público-privada Aize Indar ha solicitado autorización para instalar 4 nuevos parques eólicos en Euskadi. Y nos ha parecido que es una noticia relevante, que merecía una opinión del Gobierno, y quién mejor que ella para hacerla. Horren aurretik, labur beste 3-4 gai komentatuko dizkizuet. Lehenengoa, lan eta enplegu sailak gaurko Gobernu Kontseiluan jakinarazi du Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmen bat sinatuko duela enpleguaren eta gizarte soziolaboralaren arloan. Helburua da gizarte zerbitzuen euskal sistemak enplegua eta diru-sarrerak bermatzeko eskaintzen duen arreta hobetzea eta eraginkortasun eta efizientzia handiagoa lortzea sustapen ekonomikoan, enpresa sarearen produktibitatean, enpleguan, ekintzailetzan, enpresagintzan eta Bizkaiko lurralde historikoko gizarte politiketan. El Departamento de Trabajo y Empleo ha informado de la firma de un protocolo de colaboración en materia de empleo e inserción sociolaboral con la Diputación Foral de Vizcaya. Su objetivo es mejorar la atención que presta tanto el Sistema Vasco de Servicios Sociales como el Sistema de Empleo y Garantía de Ingresos, con el objetivo de obtener una mayor eficacia y eficiencia en la promoción económica, en la productividad del tejido empresarial, el empleo, el emprendimiento, el espíritu empresarial y las políticas sociales del territorio histórico de Vizcaya. De esta manera se completan los acuerdos suscritos con anterioridad con las diputaciones de Gipuzkoa y Áraba. Bestalde, eduki ekonomikoa duten neurrietan, turismo, merkataritza eta konsumo sailak aurkeztuta 583 milioi euroko dirulaguntza onartu da, aurten Euskadiko turismoa bultzatzen eta komerzializatzen lan egiten duten 70 mikroenpresa, enpresa ertain eta txiki, enpresa elkarte, fundazio eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzat. Se trata de una resolución del Departamento de Turismo por la que se destinan 593.000 euros en ayudas a la comercialización y promoción turística de Euskadi. Los beneficiarios serán 70 proyectos que incluyen a microempresas, pymes, asociaciones empresariales, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y que tienen como objetivo la promoción turística o el impulso a empresas organizadoras de eventos culturales, gastronómicos y deportivos. Gobernu Kontseiluak bestalde aurreritzia eman dio Eustati, Estatistika Euskal Institutuari, hitzarmen bat sinatu dezan Espainiko Instituto Nacional de Estadistikarekin 2021 egingo diren zenbait operazio estatistikaren inguruan bi erakundeen arteko lankidetza bultzatzeko. 2021 baterako pentsatuta dauden zenbait estatistika operazio garrantzia handikoak dira, eragina dutelako eta informazioa eskaintzen dutelako pertsonen, eraikinen, etxebizitzen eta funtsezko beste hainbat parametroren aurkikuntzan. A propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Economía y Hacienda a suscribir un convenio con el Instituto Nacional de Estadística de cara a la elaboración de los censos de población y viviendas que se han de realizar en el año 2021, así también como otras estadísticas de población asociadas. Se trata de censos de gran importancia para determinar y para conocer parámetros fundamentales que tienen que ver con la composición de la sociedad, de la población, de los censos de edificios y viviendas, etcétera, y mediante este convenio se facilitará la tarea de coordinación entre ambos institutos con el objetivo de causar las menores molestias a la ciudadanía.
Hezkuntza sailaren eskutik 3 diru laguntza zuzen izan dira, 3ak bikaintasunezko ikerketa proiektuei zuzendutakoak. Guztira, 1.130.000 eurokoak dira. Alde batetik, 200.000 euroko diru laguntza Basque Center of Cognition, Brain and Language zentruarentzat. Bestetik, 213.000 euro Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa zerbitzu nagusietarako, mikroskopio elektroniko baten erosketa finantzatzeko, eta bestetik 500.000 euroko diru laguntza bat bizi material aplikazio eta nanoegituren Euskal Zentroarentzat. Los Centros de Investigación de Excelencia Bici Materials, el Centro Vasco de Conocimiento, Cerebro y Lenguaje, BCBL, y los servicios de investigación de la Universidad del País Vasco son los destinatarios de un total de 1.130.000 euros como subvención del Departamento de Educación. Las 3 ayudas incluyen apoyo económico a la investigación en diferentes áreas y también a la adquisición de un macroscopio electrónico de transmisión para los servicios generales de investigación de la UPV que podrá ser utilizado por diferentes departamentos. Ez naiz gehiago luzatuko azalpenetan, eta orain Arantxa Tapia sailburuari emango diot, lehen komentatu dizuedan albiste honen balorazioa egiteko. Nahi duzunean, Arantxa. Eskerrik asko. Eguerdi on guztioi, eta Zupiria sailburu eta bozeramaleak aipatzen zuen bezala, gaur jakinda, Aixe Indar sozietate publiko pribatuak, 4 parke eoliko berri izapidetzeko baimena eskatu duela. Aixe Indar sozietatea esaten degunean publiko pribatua dela, 60% Iberdrolarena da eta 40% energiaren euskal erakundearena. Beraz, bien artean osatutako sozietate honek ematen du urrats hau. Urrats administratiboa da momentuz, ze baimenekin jarraitu behar dugu, eta urrats hau ez litzateke albiste izan behar, baina egia esan 5 parke baino ez ditugu hemen Euskadin, eta tokiko energia eolikoaren politika 15 urtez geldi egon ondoren, Eusko Jaurlaritzaren ustetan albiste bikain baten aurrean aurkitzen gara, eta arrazoi horrengatikan balorazio egitea ere merezi du. Lehendabizi esan beharra dago transizio energetikoaren eta klima aldaketaren aurkako borroka horretan konpromisoa degula, gogoratuko duzu aurreko uztailean 19. urteko uztailean egin genuela adierazpena, eta bete beharrak ditugula horren ondorioz, eta gaurko albisteak hortan izugarrizko garrantzia du. Bigarrenikan esan behar da, ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko ere dugun konpromisoan lagunduko duela, eta albiste honek eragina duela. Nos hallamos, por tanto, ante una excelente noticia por muchas razones, pero como decía en euskera, me gustaría señalar 2 especialmente. La primera, por nuestro compromiso, por la obligación que tenemos de trabajar en esa transición energética y en la lucha contra el cambio climático, más si cabe, después de la declaración de julio de 2019. Y en segundo lugar, por nuestro compromiso y apuesta por la generación de empleo y por la reactivación económica. Este paso, por pequeño que parezca, supone un hito que me atrevería a decir casi que puede considerarse como histórico. Un paso decidido en la apuesta por la generación de energía renovable en Euskadi. Una energía que aspiramos y con la cual nos comprometemos, y energía que demandamos que sea una realidad de acuerdo con la normativa europea, tanto también a nivel del Estado y, por supuesto, a nivel de Euskadi. Queremos que este tipo de energía renovable sea, si no la única, desde luego la muy mayoritaria en el año 2050. Entre los 10 principales objetivos que nos marcamos como Gobierno, los 10 objetivos de país, asumimos lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final en Euskadi en el año 2030. Tenemos que tener en cuenta que el punto de partida a día de hoy es absolutamente escaso. Estamos rezagados. No generamos más allá de un 8% de energía renovable y no consumimos más que el 16%. Es decir, tenemos que intensificar las políticas de apoyo que contribuyan a una mayor generación y a un mayor consumo de energía renovable. Tenemos mucho camino que hacer y tenemos que empezar a dar pasos.
Energia berriztagarria helburu gisa kontsideratzen dugu eta proiektuak martxan jarri behar dira hori lortu ahal izateko. Eusko Jaurlaritza Euskal Energiaren erakundearen bitartez, frente guztietan ari da lanean eta berriztagarria da gure helburu nagusia. 2019an ekoizpen fotovoltaikoarekin hasi ginen, garrantzitsuak diren azpiegiturak martxan eta bultzatzen eta martxan jartzen hasi ginen, alde batetikan Ekian proiektua eta Ekienea proiektua, biak Araban, eta iritsi da unea apostu eolikoari heltzeko, aurre egiteko eta proiektuak benetan martxan jarri ahal izateko. Proiektu txikietan ere lan egiten dugu, ez bakarrik handi horietan, txikietan ere bai, teilatu, etxe pribatuetan, baina baita ere erakunde publikoetan, edo pabelloietako, pabelloi industrialetako teilatuetan, eta autokontsumoa bultzatzen. Beraz, tokiko azpiegiturak bai, baina baita ere azpiegitura handiagoak benetan berriztagarrien aldeko generazioa sorkuntzaren apostua ahalbidetzeko. Gaur Euskadin parke eoliko berriak sustatzeko urrats garrantzitsua eman dela aipatzen dugu. Aixeindar sozietateak aipatu ditu 4 kokaleku, Araban baita ere jartzeko aurreikusi dituela eta baimenak eskatu dituela. Iturrietako mendietan, Arkamon eta Labrazan, 3 horietan transizio ekologiko eta erronka demografikoko ministerioari egin behar zaio eskaera eta horrela eginda. Eta 4. Azazeta parkean, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailari dagokio izapidetzea baimen hori. Haizearen neurketak emaitza egokiak eman ditu, horregatikan hoberen dauden lekuak dira eta etekin handiena lortzeko lekuak dira. Baina ez ditugu baztertzen beste hainbat leku aztertzea eta etorkizunean agian beste parke batzuk ere sustatzea. Gaur egun esan beharra dago hala ere, neurketa hoberenak eta haize kalitate hoberena 4 kokagune horietan ematen direla. Y señalar que además de la relevancia que supone este paso, desde el punto de vista energético por supuesto, pero también como respuesta contra el cambio climático, no nos podemos olvidar que tenemos que acogerlo como una oportunidad de desarrollo tecnológico y de desarrollo industrial, de reactivación económica y también de generación de empleo. Tenemos que recordar que Euskadi es un país con capacidades tecnológicas e industriales en energía renovable no solamente adecuadas, sino contrastadas, avaladas y avanzadas en todo el mundo. Sin embargo, no hemos sido capaces de aprovecharlo desde el punto de vista, del punto de vista de generación en nuestro propio suelo, en nuestra propia ubicación. Ha llegado el momento de ser profetas en nuestra tierra, porque creemos que además el viento sopla a favor en estos momentos, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea como en la propia comunidad autónoma, y tenemos que actuar en ese sentido. Es momento de activar iniciativas que sean 100% locales, en donde la tecnología, el desarrollo industrial, la gestión, el empleo, el emplazamiento y el propio viento sean locales. Un proceso que permita generar y consumir energía en Euskadi, energía renovable. Al igual que la energía solar y la energía fotovoltaica, podemos decir que en este momento la energía eólica es la que mayor nivel de eficiencia demuestra en estos momentos. Una tecnología además que está madura tecnológicamente en cuanto a emplazamientos en tierra, que es donde pretendemos ubicar estas instalaciones, y el mayor número de horas de funcionamiento de la eólica frente a la solar hace además que sea más eficiente y que los parques eólicos impulsados en este momento por Aixeindar S.A., por poner un ejemplo, con solo 19 aerogeneradores alcanzarían la producción de 300.000 megavatios hora al año, es decir, 7 u 8 veces la energía producida en la planta solar de Ekian, solo con 19 aerogeneradores. ¿Por qué? Pues porque si comparamos los aerogeneradores de última generación, los ubicados en tierra, más o menos suelen andar alrededor de generadores de 5 megavatios, cuando los últimos ubicados en Euskadi son de 650 kilovatios, es decir, 0,6 megavatios. Prácticamente multiplican por 9
lo que era la capacidad anterior. Hemos mejorado mucho tecnológicamente y eso supone una eficiencia muy importante. Euskadik energia berriztagarriari buruzko gaitasun teknologikoak eta industrialak baditu, mundu osoan zehar demostratu ditu, eta orain tokatzen zaigu bertan martxan jarri ahal izatea. Gure lurrean eredu izatea. Gure lurraldean martxan jartzea horrelako parkeak bertan enplegua sustatzeko, baina bertako haizea, bertako teknologia, bertako industria eta bertako enplegua erabiliz. 100 tokiko ekimenak aktibatzeko unea da, eta bertako teknologiarekin esaten genuen, Euskadirako produzitzeko energia sortzeko unea iritsi dela pentsatzen dugu. Horrela bakarrik lortuko genuke momentu honetan jarri ditugun helburuak. Eta bestela, kanpotikan bakarrikan ekartze baldin badugu, izugarrizko galera izango litzateke gure herriarentzako herri bezala dugun ahalmenagatik. Beraz, mota guztietako jardunean ari behar dugu, aipatu bezala, instalazio txikietan, baino baita handietan ere. Gure helburuak lortzeko beharrezkoak direlako. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Zongi, zuen esanetara gaude. Sí, consejera, ha mencionado que, si no me equivoco, en los últimos 15 años no ha habido avances en esta política. No sé si podría resumir cuáles han sido los motivos de esta paralización que ahora se retoma. Bueno, probablemente habrán sido más de 1 y 2, pero desde luego la capacidad tecnológica y la capacidad industrial no ha sido lo que ha evitado que ese tipo de generadores, que ese tipo de instalaciones se hayan implantado en Euskadi. También tenemos lugares donde el viento es favorable, donde las capacidades eólicas, desde luego, nos permiten instalar parques eficientes, como lo son en el territorio vecino de Navarra. Por tanto, son 15 años, no me gusta mucho mirar hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante, vamos a trabajar porque estos parques y otros que sean factibles podamos instalarlos, aunque no todos sean, vamos a decir, implantables, aunque no sea el 100% de todas las solicitudes, pero que seamos capaces de poner en marcha esos parques eólicos, porque, insisto, hay capacidad industrial, hay capacidad tecnológica, hay ubicaciones físicas con viento adecuado y, desde luego, los necesitamos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. No sé si les ha trasladado el Lehendakari sus impresiones o qué tipo de ideas puede trasladar al LABI esta tarde. Bueno, ha habido una reflexión general después del temario del Consejo de Gobierno, pues tanto sobre la evolución de los datos epidemiológicos que ha aportado la consejera de Sanidad. También el propio Lehendakari ha expresado alguna impresión al respecto. Pero bueno, estamos pendientes de la reunión que esta misma mañana está celebrando la Comisión Técnica del LABI, de donde tendrá que salir una propuesta técnica. Estamos pendientes también de un informe epidemiológico del Departamento de Salud. Estamos también pendientes de una reunión de la Comisión Interterritorial de Salud que se va a celebrar esta tarde, creo que a las 4, y con toda esa información en el seno de la Comisión de Seguimiento del LABI, pues es donde se conocerán los diferentes análisis que se han realizado, también las diferentes propuestas que algunos departamentos del Gobierno, algunas diputaciones y algunos ayuntamientos han hecho, y en base a todo ello pues se intentará llegar a una posición común que pueda ser aprobada y trasladada a un decreto del Lehendakari. En cualquier caso, las medidas que se adopten las va a anunciar esta misma tarde el propio Lehendakari después de la reunión del LABI. Interterritorial de esta tarde, ¿se va a llevar algún criterio propio o alguna matización sobre el tema de los allegados que tantos equívocos parece que puede llegar a generar en la población? Y también me gustaría saber a qué se ha debido ese error en la contabilización de hospitalizaciones al no contarse los test de antígenos en las últimas semanas. Con respecto a la primera cuestión, además de los análisis que les he comentado y
de los que esperamos recibir información, la consejera de Salud también ha comentado que ha estado en relación permanente con las comunidades autónomas más próximas a nosotros, como son La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-León y Cantabria, de forma que sobre los acuerdos básicos que se alcanzaron la semana pasada en la Comisión Interterritorial, pues se pudiera avanzar y se pudiera precisar algo más. Por lo tanto, bueno, me van a permitir que les confirme pues, que ha existido esa relación entre comunidades, que la intención es la de llevar una posición común para afinar aún más sobre las bases establecidas la semana pasada, pero también me van a permitir que no les adelante más precisiones al respecto. Y con respecto a la segunda cuestión, la consejera de Salud ha dado una explicación sobre la aportación de información que ayer realizaron y que inmediatamente va a comunicar también en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. Y con la frase con la que yo me he quedado es de que se trata de una diferencia en cuanto al cómputo de hospitalizaciones que es consecuencia de la utilización de nuevos métodos como son las pruebas antígenas que se comenzaron a realizar hace algo más de un mes, que han ido adquiriendo mayor peso y mayor importancia en las pruebas diagnósticas que se realizan día a día y que la diferencia en el cómputo en ningún caso ha supuesto ningún defecto en la atención sanitaria que se presta y se ha prestado a las personas ingresadas en los hospitales o en las UCIs. Sí, yo a este respecto quería preguntarle si cuando se facilitaban los datos en las pasadas semanas, en los días anteriores, se conocía ya que faltaban estos otros positivos por antígenos por contabilizar, o si la consejera y los diferentes portavoces tampoco conocían esta realidad. Me va a permitir que sea la propia consejera de Salud quien responda a eso en el Parlamento, porque creo que en este tema el Gobierno pues debe de hablar a través de la consejera. Zein da pixka bat arrazoia kontaketa horretan egon den aldearena? Bueno, Osasun Sailburuak Gobernu Batzordean azalpen bat eman digu. Atzo jakinarazi zen kontaketa irizpide aldaketari buruzkoa. Berak adierazi duenez antigenoen inguruko probak orain dela hilabete terdi edo hasi ziren egiten, gutxi gorabehera, eta gero eta gehiago egiten dira. Eta beharrezko ikusi dute proba horien inguruko datuak ere fintzea eta osatzea egunero argitaratzen den informazio txostenari begira. Osasun Sailburuak bai esan duena da, irizpide baten edo bestearen arabera egindako kontaketa horrek ez duela inor ere utzi behartzuen bezalako tratamentua eta hartatzea jaso gabe, ez ospitaletan eta ez utzietan. Sí, yo quería profundizar un poco en la reflexión que dicen que han realizado en torno a la reunión de esta tarde. No sé qué considera el Gobierno, si esa reflexión va encaminada a que hay que seguir con las restricciones, por ejemplo, en materia de hostelería, si se ha comentado algo sobre la reapertura a partir de mañana de los confinamientos perimetrales, algo que el propio Gobierno vasco veía con buenos ojos a finales de noviembre. Un poquito más de precisión en la reflexión. Entiendo que usted requiera más precisiones, pero voy a intentar ser lo más hermético posible al respecto. Hay una reunión convocada a las 6:30 de la tarde donde se irán tomando las decisiones que correspondan y que serán comunicadas de inmediato. Creo que no haría yo ningún favor aportando opiniones que no van a hacer más que generar más confusión. Así que me remito a la comparecencia del Lehendakari. Pero sobre que ya se esté diciendo públicamente o el que el alcalde de Donostia ya esté hablando, ¿no?, con una fecha de la reapertura de la hostelería, ¿se podría dar por bueno esa afirmación del alcalde de Donostia? 6:30 reunión del LABI y a continuación comparecencia del Lehendakari. Datu epidemiologikoen arabera hartuko ziala erabakiak esan zuen sailburuak, hori lehen etxita, eta datuak ez dira onak, beraz? Nik ez dakit nork esan duen datuak ez direla onak. Dira uste bezain onak, gara jontan.
Bueno, datu batzuk dira uste baino hobeak eta beste batzuk adierazten dute tentsio bat. Nik uste dut orain dela 4 aste zuen aurrean egindako agerraldi batean eta osasun sailaren txosten baten arabera esan nizuen abenduaren 19an gutxi gorabehera egongo ginela 400 pertsonen kutsatze tasa batean, ezta? 100.000-rekiko harremanean jarrita. Bueno, 10 egun lehenago datu horiek uste baino hobeak dira. Baina ikusten dena da ospitaletan, bereziki UZIetan ingresatuta dauden pertsonek denbora gehiago behar izaten dutela beren onera etortzeko, eta beraz UZIetan dagoen presioa uste baino handiagoa da. Eta horrek adierazten du kezka bat presio gehiago ezartzen duelako osasun sistemaren gainean. Baina, bueno, datu guztiak dira ikusi beharko direnak, eta guztien azterketa eginda hartuko dira erabakiak. Zein kasutan lehen esan duzu, inguruko erkidegoekin harremana egon dela, osasun sailburuen artekoa, pixka jarrerak bateratzeko, ez dakit... Bai, behin eta berriz adierazi dizuegu Jaurlaritzaren izenean beharrezkoa ikusten genuela, Eusko Jaurlaritzak beharrezkoa ikusten zuela, estatu mailan gutxieneko ezaugarri batzuk edo irizpide batzuk finkatzea, horrek hartzen ziren neurriak eraginkorragoak egingo zituelako Gabonei begira eta Gabonetan kutsatzeak gutxitzeari begira. Joan den astean lortu zen gutxieneko akordio hori eta harrezkero gure osasun saila harremanetan izan da Aragoi, Nafarroa, Errioxa, Gaztela-Leon eta Kantabriako autonomia erkidegoetako osasun sailekin eta helburua izan da gaur arratsaldeko bilerari begira osasun sailak egin beharko lukeen proposamen horrek proposamen hori izatea elkarte ezberdinen artean adostutakoa, iruditzen zaigu berriz ere zenbat eta adostasun handiagoa egon, batez ere gure autonomia erkidegoaren inguruan dauden erkidego hietan eraginkorragoak izango direla hartzen diren neurriak. ¿Cuál es esa reflexión compartida con esas comunidades autónomas? Bueno, la semana pasada les indicaba, a preguntas de por qué habíamos modificado nuestra posición en algunos criterios, les indicaba que en un par de cuestiones nos parecía que era fundamental que hubiera un acuerdo de bases a nivel del Estado, porque considerábamos que eso facilitaba que la explicación de las medidas fuera más pedagógica y facilitaba también que las medidas fueran más efectivas. En ese mismo sentido, nuestro Departamento de Salud ha venido trabajando desde el miércoles pasado con las comunidades autónomas vecinas para, sobre esas bases, afinar aún un poco más y conseguir que las indicaciones que se pudieran adoptar pues no fueran solo para nuestra comunidad, sino también para aquellas comunidades con las que mayor relación tenemos y donde previsiblemente se podrían producir más desplazamientos. O sea, tiene que ver con la movilidad a la hora de poner todos... 6:30 y el Endacari. Yo quería saber si hay alguna novedad con respecto a la fiesta de Derio y las denuncias y si les ha informado el consejero de Seguridad en ese sentido. Bueno, no ha habido ninguna información del Departamento de Seguridad más que la que existe de forma pública. Si me permiten, pues sí me gustaría manifestarles mi opinión y la del Gobierno, ¿no? En el sentido de que nos parece que es una muestra de actuación que indica pues muy poca solidaridad y muy poco compromiso con la situación que estamos viviendo. Venimos insistiendo en las últimas semanas y seguiremos haciéndolo que estamos en una situación sanitaria de emergencia, así está establecida. Estamos en una situación con un toque de queda y un estado de alarma, con muchas restricciones que las autoridades han adoptado para evitar el aumento de los contagios y el aumento de la enfermedad, ¿no? Todos somos conscientes de que todas estas restricciones exigen un compromiso y exigen también un sacrificio a todos y cada una de nosotros. Creemos que la mayor parte de la población está atendiendo a estas restricciones y está actuando con compromiso, con lealtad y con mucha responsabilidad. Pero también estamos observando que hay personas que están anteponiendo pues, su
su pasárselo bien, vamos a decir, por encima de las restricciones y de las obligaciones que como ciudadanos tenemos establecidas, ¿no? Todos sabemos que no deberíamos movernos de nuestro municipio como no sea por algo necesario, todos sabemos que tenemos que respetar unos horarios, todos sabemos que no nos podemos reunir más de 6 personas, todos sabemos que no podemos gritar y bailar, todos sabemos que no debemos estar aglomerados en espacios cerrados y hemos comprobado en el suceso de Derio pues, que hay personas que, conociendo todos esos detalles y todas esas restricciones, han decidido anteponer su capricho y su libertad por encima del bien común, algo que no debería suceder. Bai, esan ari gara, gu eta mundu osoko osasun arduradunak eta gobernu ordezkariak oraindikan hilabete gogorrak dauzkagula aurretik. Oraindik ere ezingo dugula era normal batean bizi hilabete askotan, naiz eta txertoa etorri. Eta horren ondorioz, hainbat eta hainbat neurri hartu dira gure oinarrizko askatasunak eta eskubideak mugatzen dituztenak. Indarrean daude eta dekretu bitartez ezarri dira. Osasun larrialdi batean gaude, alarma egoera batean gaude, toke egoera batean gaude. Mugatuta daukagu mugikortasuna eta dekretu baten bitartez eskatu digute ez gaitezela gure herritik urten. Eskatu digute ez gaitezela beste pertsona batzuekin pilatu. Ez gaitezela egon 6 pertsona baino gehiago osatutako taldetan. Ez gaitezela tokitzietan egon. Ez dezagula dantzan eta kantuan egin. Eta jenderi gehienak eta pertsonari gehienak eskakizun horiek eta eskaera horiek betetzen ari dira, zintzotasunez, konpromisoz eta elkartasunez. Baina Derioko kasuan ikusi dugu, kasu batzuetan, pertsona batzuk nahiago dutela, beraien aisialdia eta ongi pasatzea, herritar bezala daukaten konpromisoaren gainetik jartzea. Eta ez luke horrela izan beharko. ¿Creen que las multas deben ser ejemplares? Bueno, pues las multas tendrán que ser las que están establecidas en las diferentes ordenanzas, ¿no? Pero no es solo una cuestión de multas, es también una cuestión de responsabilidad y de solidaridad y de pensar en el bien común, que es lo único que nos va a ayudar, además de las restricciones legales que se establezcan, lo único que nos va a ayudar a superar esta situación, y es un tema que todavía nos va a exigir un esfuerzo durante muchos meses y que tendremos que abordar con compromiso entre todos y todas. Gai ez aldatuta eta kultura sailburu gisa, Durangoko azoka amaitu berritan ez dakit lehendabiziko balorazio bat egiteko moduan zaren edo? Bueno, nik ez ditut ezagutzen datu zehatzak uste dut gaur eguerdian jakinarazi behar zituztela. Durangoko azokak bi erronka nagusi zituen, ez? Lehenengoa zen, azoka bera nolabait egitea. Azokak sanei handi badauka euskal kultur produktuen erakusleio bezala, batez ere musikari eta literaturari dagokionez. Beraz, egitea bera garrantzitsua zen. Baina erakusleio ez ezik merkatu handi bada Durangoko azoka eta erronka handi bat zuen beste urtetan beste saltzeko, ezta, liburuak eta diskak. Arduradunek esan dutenez, salmentak ongi joan dira, eta bueno, espero dut, orain dela hilabete batzuk erabakio hartu zenean, jakinda ezingo ginela Durangora hurbildu, erronka bezala zerre genion gizarteari, ezta, konpromiso kolektibo bat hartzea, eta gure kultur industriari laguntzea, erosketak eginez, online Durangoko azokan, eta nahi nuke horrela izatea eta emaitzak onak izatea. Sí, la misma idea. Faltan un poco los datos definitivos, comentaba, pero bueno. Bueno, creo que habían anunciado para hoy al mediodía un balance de cómo ha funcionado la azoka de Durango y de cuál ha sido la evolución y el nivel de ventas. Cuando decidimos en su momento que no iba a ser posible desarrollar la Feria de Durango con normalidad, y que se iba a ver limitada, pero bueno, decidimos que en cualquier caso era importante que se celebrara y que funcionara
con el valor que tiene como escaparate de la producción cultural vasca, sobre todo en los ámbitos de la literatura y de la música. Creo que el mero hecho de que se haya celebrado la feria es una gran noticia y creo que el hecho de que haya sido en formato digital pues no ha retraído a la ciudadanía, que según comentan los organizadores, pues ha acudido fiel a la cita de la Soca de Durango y a través de las nuevas tecnologías pues se ha aprovisionado de los libros y los discos que suelen ser objeto de venta todos los años físicamente en Durango. Si quería preguntarles por los presupuestos, Podemos lleva varios días lanzando mensajes en torno a una posible negociación. Aprovechando que está aquí la consejera Tapia, una de las líneas rojas que marca es la de que se siga explorando pozos de gas, la actividad es esa. No sé si se contempla que ese tipo de actividades puedan pararse. Yo creo que está muy claro y lo comenté previamente en Parlamento ante una pregunta, ante una interpelación hace 15 días. SESA tiene como objetivo trabajar la exploración y la explotación del gas como energía de transición. Es decir, el objetivo de SESA no es mantener el gas natural en sí mismo porque creemos que es la energía fundamental, sino que entre la situación que nos encontramos ahora, tal como les he relatado, con un 8% escaso de generación de energía renovable, un 16% escaso en cuanto a consumo de energía renovable y el 100% que pretendemos llegar en el 2050, necesitamos hacer una transición. Y en todo el mundo conocido se utiliza el gas natural como energía de transición. El gas natural se puede obtener de dos maneras. Uno, si existen recursos propios, como parece que existen en Euskadi, bueno, pues los podríamos explotar. O bien podemos anular esa opción y traer los recursos de gas natural a través de mecanismos diversos, que pueden ser a través de tuberías pues, a lo largo de diferentes geografías europeas, como se está haciendo, o a través de un transporte por mar, por barco, que hace que, si comparamos una explotación local frente a una explotación internacional con la traída de ese gas de forma como sea, vía tubo o vía transporte marítimo, bueno, pues las emisiones de CO2 que se producen son un 70% mayores si la explotación no es local. Bien, lo que desde SESA afirmamos es que necesitamos explorar, con R, para conocer si esos recursos que parece que existen en nuestro subsuelo son explotables a futuro. Y es en lo que está trabajando SESA en estos momentos. No estamos trabajando con ningún permiso nuevo. Estamos hablando de permisos que ya existen y que estaban facilitados, que estaban obtenidos previamente y pretendemos continuar con ellos, insisto, como una energía de transición para llegar al 100% de renovables en el 2050. Pero para hacer esa transición necesitamos una energía diferente. Es cierto también que en estos momentos se está planteando el utilizar el hidrógeno como también energía de transición y se está haciendo una apuesta muy importante por parte del Ente Vasco de la Energía en el sentido de poner en marcha nuevas instalaciones de hidrógeno que puedan sustituir también al gas natural. Es decir, estamos tratando de sustituir a la máxima velocidad las energías procedentes de combustibles fósiles por otras energías renovables, pero necesitamos tiempo y necesitamos hacer esa transición. Bueno, eskerrik asko zuen erretagatik eta datorren astera arte.